Imagina que durante milenios los pueblos del Consejo Galáctico creyeron haber oído todo lo que el cosmos tenía para decir, hasta que un siglo después los QOLED captaron algo imposible, una transmisión de radio. Era una señal débil, pero su estructura no pertenecía a ninguna especie conocida y tras 3 años de análisis descubrieron un nombre perdido entre los datos: humanidad. No sabían qué decía la señal, pero estaban seguros de que estaba pidiendo ayuda. ¿Te interesa? Entonces te va a encantar la siguiente historia. Hace 100 años, los QOLED recibieron una misteriosa, casi primitiva señal de radio proveniente del espacio, del tipo que solo se usa en naves demasiado pequeñas para instalar platos de gama más grandes o cuando todas las demás formas de comunicación fallan. El problema era que nadie podía entender el idioma, ni siquiera las otras razas del Consejo Galáctico. Tras descifrar fragmentos del lenguaje, descubrieron que contenía información sobre una especie llamada humanidad, y determinaron que la señal debía ser una de auxilio. Rastrearon la dirección de la señal y descubrieron que provenía de una región inexplorada del espacio al otro lado de la galaxia. Si una nueva raza inteligente y desconocida estaba realmente en peligro, los QOLED sintieron que debían ayudar. En los 100 años desde aquel día, toda su especie tuvo un objetivo común: diseñar y construir una nave espacial lo suficientemente poderosa como para alcanzar a la humanidad y salvarla de la crisis que estuviera atravesando. Ese era el día de su gran partida. El día en que 10.000 QOLED abordarían la nave apodada El Salvador y viajarían a través del universo. La nave era enorme, para todo lo que su imaginación podía abarcar, y estaba equipada con la tecnología más avanzada que sus científicos pudieron inventar. En el tiempo que tomó formular un plan y diseñar los instrumentos necesarios para un viaje tan largo, los ingenieros tuvieron de sobra para decorar el casco con maravillosas curvas y espirales. Era el orgullo y la alegría de los QOLED, y aún así, los 10.000 de su especie apenas podían llenarla. No tenían idea de qué tipo de crisis podría estar atravesando la humanidad, así que estaban totalmente preparados para evacuar a tantos de los suyos como cupieran dentro de la nave, con la esperanza de al menos preservarlos. El plan era simple. Según los estándares QOLED, 200 de los 10.000 QOLED tomarían turnos de 25 años saliendo del sueño criogénico para gestionar y mantener El Salvador hasta que alcanzaran su destino, momento en el cual todos los tripulantes serían despertados para ayudar a la humanidad. Sin embargo, lo que encontraron al llegar fue su peor escenario posible. En todo el sistema del que había surgido la señal, sus sensores detectaron enormes naves voluminosas con forma de bloques, flotando imponentemente sobre muchos de los planetas del sistema. Antes de que pudieran iniciar el procedimiento de despertar, fueron confrontados por una de esas naves, casi tan grande como El Salvador, aunque no estaban seguros de cómo habían logrado detectarlos y llegar al borde del sistema tan rápido. Un escaneo rápido de la nave reveló que estaba desarmada, ya que no se encontraron firmas radioactivas. Si aquella era una nave pacífica, creyeron que podrían abrir comunicaciones diplomáticas. Sin embargo, todas sus señales, utilizando los métodos más comunes, no recibieron respuesta alguna. En un momento de claridad, el capitán ordenó intentar comunicación por radio, aunque no tenía idea de cómo una especie en crisis podría estar respondiendo así. Sorprendentemente, hubo una respuesta. Los especialistas en lenguaje a bordo, que habían estado entrenándose en la lengua humana desde que despertaron hace 25 años, reconocieron algunas de las palabras pronunciadas, aunque muchas les eran desconocidas. Sin embargo, sí reconocieron la palabra humanidad y la frase venimos en paz. Muchos en el puente quedaron asombrados de que la raza a la que habían viajado a través de la galaxia para ayudar tuviera una nave casi del tamaño de la suya. Incrédulo, el oficial jefe de comunicaciones respondió al mensaje con venimos en paz. En los pocos años posteriores, El Salvador había cambiado de misión. Después de una breve comunicación gamma con su hogar, determinaron que permanecerían como una colonia orbital para compartir información con la humanidad y aprender todo lo posible sobre sus nuevos vecinos lejanos. La humanidad había recibido con beneplácito a los QOLED, maravillada por sus hermosos diseños y su conocimiento de tecnologías avanzadas. A cambio,
de compartir su tecnología, los Quoleth también aprendieron mucho sobre la humanidad y rápidamente descubrieron que era la raza más bárbara que jamás habían encontrado. Aparentemente, la señal que habían recibido no era, en realidad, una llamada de auxilio, sino una especie de ping para comprobar si existía vida distinta a la suya. Desafortunadamente, esto resultó en tragedia para ellos. En su año 2205, recibieron la visita de otra raza a la que los humanos llamaban arrebatadores. Los describían como una raza de máquinas que desgarraba sistemas solares, usando lo que recolectaban como combustible y material. Sin embargo, cuando una nave llegó a su planeta natal, Tierra, los líderes del planeta se unieron para lanzar todo su arsenal destructivo de manera conjunta contra ella, un arma que el oficial cultural asignado a este intercambio de información llamó nuclear. Usando estas armas en masa, lograron destruirlo y consiguieron hacer ingeniería inversa de su tecnología. Esto sorprendió al oficial cultural Quoleth, quien se aseguró de señalar en su informe que eso significaba que gran parte de la tecnología avanzada que los humanos habían compartido y que el Gran Consejo Galáctico aún no había descubierto, ni siquiera había sido imaginada por la humanidad. En comparación a un oficial de ingeniería Bashinid, conocido por su alto entendimiento de la teoría de ingeniería, le había tomado 20 años poder comprender los viajes por pulsar con un instructor. Y estos humanos habían logrado entender y recrear tecnología mucho más avanzada que la suya en menos de 30 años. Esto llevó a que pudieran avanzar su tecnología considerablemente rápido y resultó que las naves de los arrebatadores llegaban aproximadamente cada 15 años en cantidades cada vez mayores desde la llegada de la primera nave. Desde entonces, los humanos habían aprendido a detectarlos antes de que se acercaran y lograron desarrollar algo que llamaban motores de salto, un conjunto especial de motores que les permitía atravesar el espacio casi instantáneamente usando quarks. Los Quoleth habían estudiado los quarks y conocían su existencia, pero nunca habían imaginado usarlos como medio de viaje. Cuando se les preguntó por qué aún no habían salido de su sistema usando una tecnología tan asombrosa, la respuesta simple que recibieron fue: no tenemos suficiente energía. Los generadores a bordo de las naves de la humanidad eran, antiguos, usando fisión nuclear, lo cual ciertamente proveía una gran cantidad de energía, pero apenas la suficiente. Cuando se les preguntó cómo habían logrado resistir a los arrebatadores usando solo cohetes, el oficial cultural humano pareció confundido. Fue entonces cuando se le explicó al oficial cultural Quoleth que incluso las armas de la humanidad eran primitivas, disparando grandes proyectiles de metal desde un tubo mediante una explosión. Pero eso no era lo que los hacía bárbaros. A lo largo de los años de intercambio cultural, los Quoleth aprendieron sobre la historia de la humanidad. Algo que aprendieron, por ejemplo, es que se mutilaban a sí mismos en nombre de la medicina mucho antes de tener formas de adormecer los sensores del dolor. Parecía que lo único que habían hecho a lo largo de toda su historia era luchar. Algunas de las figuras más prominentes de su raza eran grandes guerreros, soldados y generales, y aún así, cada vez que se mencionaba, lo negaban, afirmando que no querían nada más que paz. Era algo deprimente para los Quoleth, pues el Consejo Galáctico había conocido la paz durante muchos años. La humanidad había tenido tantas guerras en su historia que, si se añadieran al número de guerras del Consejo Galáctico, constituirían el 43%, solo ellos. Aunque eso los había fortalecido, pues cada vez que la humanidad tenía una guerra, aprendía nuevas tecnologías y nuevas formas de luchar, incluso si era para usarlas entre ellos mismos. Incluso cuando no había guerras en curso, los humanos encontraban alguna forma de pelear entre sí, y a lo largo de todo ese derramamiento de sangre, toda esa violencia, la humanidad seguía adelante. Después de luchar, esa era su cualidad más fuerte. Había múltiples registros de humanos perdiendo extremidades,
o sufriendo heridas que deberían haber sido fatales, y simplemente se reparaban y seguían luchando. Incluso algunos de los oficiales culturales parecían haber sufrido lesiones debilitantes y aún funcionaban al 100%, tal vez incluso más. No podían ser quebrantados. Se mantenían unidos y seguían luchando, sin importar quién fuera el enemigo. Los Quoleth se asustaron al pensar que estas criaturas tan capaces de luchar, tan buenas para la guerra, habían estado escondidas en el borde de la galaxia todo ese tiempo. Pero cuando vieron a la humanidad en acción, durante la siguiente incursión de los arrebatadores, comprendieron el propósito de la existencia de la humanidad en el universo, tal como lo describía el texto sagrado quolethiano sobre cada ser. Si los arrebatadores hubieran atacado cualquier mundo del Consejo Galáctico antes que el de la humanidad, habría sido un evento apocalíptico. Pero los humanos estaban enfrentándose al enemigo, cara a cara. Era inimaginable dónde estaría la galaxia sin los humanos, y los Quoleth solo podían imaginar que debieron haber sonreído cuando apareció un nuevo enemigo al que combatir, porque finalmente tenían algo contra lo que luchar que no fuera otro humano.